decía, qué estupidez lo que está planteando este hombre. Este hombre, esta mujer, o sea, a mí me lo enseñaran de otra forma. No, no, abandono mañana mismo y después no, no puede, no puede. ¿Y será que está diciendo algo? A ver, ¿será que puede ser esto de plantear de la posibilidad de que sea distinto? Es todo un desafío. He tenido periodos de mucho enojo, pero muchísimo enojo. He tenido periodos a donde dejé y abandoné completamente la medicina. Totalmente dije, bueno, a partir de acá, esto no me representa más, pero tampoco tengo algo que me represente. Entonces, pero no puedo seguir aportando algo en lo cual yo siento que ya no encajo tampoco ahí. Hoy comparte con nosotros el espacio nuestra querida amiga que ya la conocemos de 2 años, que nos ha brindado, varias aulas con muchísimo conocimiento, muy agradecidas nosotros. Hoy nos acompaña la doctora médica cirujana Vanessa Hay. Y la idea de este capítulo de hoy es ayornar un poquito, actualizarnos un poquito acorde a el nuevo nivel que va a ir tomando la sociedad, el colectivo humano, pero en este caso lo vamos a ajustar a los sistemas, ¿sí? Los sistemas que en 3D los conocemos como sistemas, bueno, las estructuras donde nos hemos sostenido para ir avanzando en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, hay 4 sistemas básicos en los que nos hemos estructurado culturalmente y evolutivamente, o por lo menos se supone que teníamos que evolucionar en algún gradiente con estas estructuras. Las 4 principales son la estructura, estoy hablando de estructuras que han sido en tercera dimensión, en el holograma de dualidad. Entonces, estas principales estructuras son la ciencia y medicina, la política, la religión y la economía. Estos son lo que se dice, se entiende como los 4 jinetes del apocalipsis. El apocalipsis es el momento planetario que estamos viviendo justo ahora y por unos 2, 3 años más, que podríamos entenderlo como el momento final o momento de cierre del holograma 3D o de la dimensión tercera, donde hemos experimentado 7 vueltas de espiral, 7, digamos, grados académicos, podríamos decir, se supone que cada uno superando el anterior, y estamos ya cerrando la 7ª vuelta de espiral de la tercera dimensión para hacer un salto cuántico de 2 dimensiones o 2 armónicos de conciencia o 2 octavas de resonancia, y vamos a inaugurar un salto cuántico grande porque vamos a inaugurar la 5ª dimensión en la Tierra, donde vamos a cambiar, por supuesto que como todo salto y la evolución es cada vez nivelando en forma superior a lo anterior, entonces se entiende que estos sistemas como los conocemos, los que acabo de nombrar, van a caducar, simplemente porque fueron, digamos, diagramados codes a la tercera dimensión. Ahora el humano va a hacer una conexión, la puerta principal de entrada a la 5ª dimensión, primero y principal, es de cada quien a nivel individual. Y esto se entiende como podríamos pasar, digamos, entender que vamos a pasar a tener una cuestión de autenticidad, porque nosotros en tercera dimensión armábamos, construíamos nuestra personalidad en base a los que nos ofrecía el mundo exterior, el día a día del mundo exterior, los escenarios del mundo exterior. Ahora, nosotros en este salto cuántico, en este inicio del nuevo nivel o nuevo armónico, lo que vamos a recuperar es la autenticidad. No vamos a tomar más de lo que se nos ofrezca de los escenarios exteriores, sino de lo que el ser siente. Entonces, por eso yo me refiero a que la entrada a la 5ª dimensión es la autenticidad. ¿Qué nos da la autenticidad? Nos permite tomar conciencia de la realidad y de las matrices naturales de este planeta.
no las creadas a propósito como en la tercera dimensión para tener un control sobre la sociedad, sino se supone que esta sociedad, si va a hacer un salto cuántico, ya puede manejarse autónoma, sola, ¿no? Autónoma, porque se entiende que a medida que vamos evolucionando, vamos aprendiendo y vamos teniendo maestría sobre nosotros mismos. Entonces, hay que ir haciendo adaptaciones o actualizaciones de los sistemas. El principal sistema, lo que está, se los digo desde lo que yo sé manejar, que es la administración planetaria. El principal sistema de estos que he nombrado que va a tener rápido cambio hacia la autenticidad es la medicina y la ciencia, porque van de la mano, la medicina y la ciencia. Pues entonces hay que hacer como un update, porque nosotros somos los humanos que agarramos el cierre de ciclo 3D y la inauguración del ciclo 5D. Nosotros tenemos la tarea más difícil, que es hacer el movimiento de un lado a otro o de unas estructuras a otras. Los niños que nacen nuevos o los que ya tienen 10, 17 años, ellos vienen configurados con todo lo nuevo, no hay problema. Pero nosotros somos los que tenemos que entender el cambio y hacer las adaptaciones. Por supuesto que hay personas, vamos a remitirnos a la medicina y la ciencia en este capítulo, y por supuesto que hay personas que han encarnado para ya ser personas maduras con trayectoria y estudio. No importa que la capacitación haya sido en 3D con los sistemas viejos, pero es un banco de datos, ¿no es cierto? Como por ejemplo es la medicina, hablando de manera abstracta en sí misma, y luego los encarnados actuales, sobre todo como lo voy a llamar yo porque no entiendo mucho del rubro medicina, entonces perdón si utilizo palabras simples, pero todos los que han estudiado medicina en la tercera dimensión, la medicina clásica, van a tener que hacer una adaptación a integrar todo el conocimiento que había estado conocido, desarrollado por partes separadas, más el conocimiento cuántico, porque no se olviden que esta nueva etapa planetaria, el nuevo nivel de esta raza humana, ahora nosotros como raza nueva integramos todo el quantum, o sea, toda la tecnología y el conocimiento, ambas cosas, de varios rubros de las otras dimensiones de quinta D para arriba. Pues entonces están encarnados en el planeta muchos digamos, yo lo voy a colocar porque no sé si me equivoco con el nombre, ahora Vanessa nos va a decir, nos va a contar, están encarnados entonces las personas que en servicio o voluntariado vinieron a estar presentes con toda la carga del conocimiento adquirido para hacer esas adaptaciones o esa sumatoria más que adaptación de toda el resto del conocimiento de la medicina que va acorde a la nueva configuración del avatar humano, del ADN humano, de la activación de los códigos humanos y sobre todo de la activación de la conciencia del nuevo humano, ¿no? El nuevo humano cristalizado en esta proporción dorada o proporción phi, como le llamo yo, que es lo más cercano posible a vivir en divinidad, saliendo del esquema de dualidad o tercera dimensión, saliendo para posicionarnos y empezar a trabajar sobre nuestra sociedad y sobre nosotros mismos, me refiero al avatar, al cuerpo humano, en condiciones acordes a la quinta dimensión. Pero como yo no entiendo nada de medicina, aquí está con nosotros nuestra querida Vanessa Haidt, nuestra amiga personal también. Bueno, Vanessa, querida, bienvenida una vez más a este espacio y agradecidísimos nosotros, escuchante con toda oreja, para que nos cuentes toda esta sabiduría de tantos años que te conozco. Ya sé que sos una de esas personas encarnadas, voluntarias, a estar presentes en este momento para la nueva sociedad, el nuevo nivel, como médica integrativa, por supuesto, con tu estudio en la tercera dimensión clásico anterior de médica cirujana.
Somos todo oídos. ¿Qué nos podés enseñar al respecto, Vanessa? André, muchísimas gracias por toda esta introducción. A mí siempre me ha encantado y me apasiona este caudal de info que, bueno, a mí particularmente me resuena y me llena el alma. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Yo creo que así como la Tierra no va haciendo estos cambios, va haciendo el- las transiciones hacia una nueva forma, ¿no? eh, la medicina no puede quedarse atrás. Entonces, indefectiblemente, como bien lo mencionas vos, todos los sistemas se van a ir como actualizando, ¿no? Y la actualización no significa, porque acá tengo a veces una confusión. La actualización no significa que uno descarta lo que hizo detrás, por lo que aprendió en esta tercera dimensión, cuando universidad, cuando hice la especialidad, etcétera, etcétera. Uno lo que hace es que toma esa información y ingresa información nueva. Y con estas dos herramientas, con este caudal de información, uno va pudiendo afrontar de otra manera las necesidades que se nos presentan en la población a nivel obviamente orgánico físico, ¿no? Entonces, yo lo que estoy observando con respecto a la medicina es que quien está haciendo el movimiento de empuje para que la ciencia y la medicina cambie son los individuos, ¿no? ¿Por qué visando mantra, no, no, profesionales y el encoso segundo tiene que estar a la altura de la demanda o de la necesidad que hay en la población? Entonces, quienes vienen empujando o quienes en realidad van a hacer como que se puede producir el cambio de paradigma son las personas cuando va a consulta y dicen, no, lo que este profesional no me cierra, esta forma de abordar que no me gusta, y entonces, ¿qué hacen? Requieren de otro tipo de persona o de otro profesional de salud. Y para eso yo creo que en la actualidad estamos muy ya en servicio que hemos actualizado esta necesidad o esta demanda o atendiendo esa demanda, ¿no? Lo hemos hecho no por la demanda, sino igualmente por un llamado interno. Esto yo creo que la mayoría de los profesionales que estamos ya un poco en este camino de conciencia que le decimos, hemos sentido un llamado interno, hemos sentido que lo que aprendimos de repente quedaba como chico o quedaba como muy acotado y necesitamos también salirnos de esa matriz, salirnos de esa, digo, casi como si fuera la camisa de fuerza que quedas atrapado ahí, ¿no? Entonces, bueno, uno también necesita, para poder hacer un movimiento de expansión, sacarse de esto, tener mayor plata para poder hacer los nuevos, obviamente. Ahora, ¿qué implica hacer recorridos nuevos? Bueno, es todo yo digo que siempre es muchísima valentía por parte de los profesionales de salud, porque venimos después de una estructura bastante rígida, ¿no? Entonces, animarse a cuestionar lo que nos enseñaron, a animarse a hacer lo recogido, requiere de una voluntad y una fortaleza por parte de los profesionales de salud que es bastante interesante. No todo el mundo se anima a hacer estos cambios. No todo el mundo tampoco está viendo que es necesario un cambio, ¿no? Vanessa, está espectacular esto que nos estás diciendo, porque es una de las... Yo como bibliotecaria escucho nomás lo que me escriben, y recabo datos, ¿no es cierto? Voy haciendo mi propio prorrateo para ir dándome cuenta cómo vamos evolucionando como sociedad. En este momento, que sería más bien el momento, como bien vos dijiste al principio, estamos haciendo el inicio, la adaptación de sumar, de integrar mucho más conocimiento que lo hemos aprendido por partes separadas o no, otros no lo han aprendido, pero es momento de integrar el conocimiento. Lo que se nos plantea en este momento, tanto a los usuarios de la medicina como a los propios médicos, es un poquito el rechazo a la adaptación por el miedo
nos pasa en todos los rubros, no en la medicina. Ese miedo, ese famoso programita miedo que nos tenemos que sacar de encima, ha funcionado para la dualidad, pero no funciona para la neutralidad. Porque nosotros en quinta dimensión tenemos que comprender, vamos a linkear todo, tenemos que comprender que el paso a la quinta dimensión es que nosotros vamos a ser o estamos habilitados para ser creadores de realidades. Entonces, una de las principales cosas que yo veo es el miedo a tomar de lo nuevo, porque claro, es tanto conocimiento agregado que a veces incluso hace que caduque el conocimiento ayornado, las técnicas, incluso, perdón, no las técnicas, las tecnologías de la medicina, te van anulando técnicas viejas, entonces, pero porque son más resolutivas las nuevas. Pero ¿qué tenemos? El famoso miedo a integrar algo que no conocemos. En este momento es un nudo que vamos a tener que salir adelante de eso, porque miedo no tenemos que tener, porque si nosotros empezamos a funcionar como creadores de realidades, entonces ¿qué miedo va a haber si lo estamos creando nosotros? Y se entiende es que toda aquella parte de la sociedad o individuo que pasa al siguiente nivel superior es porque está preparado, porque si no, como ya lo estamos viendo, incluso si vemos la sociedad, vemos nuestra familia, vemos compañeros de trabajo, hay personas que no se adaptan, que no se ayornan, y está perfecto, porque cada quien en este planeta, cada alma está en su nivel cognitivo de procesar las informaciones, cada quien está, como decimos en la administración, en su propio segmento de línea de tiempo, no vamos todos al mismo tiempo. Pero no quiere decir por eso que el primer grupo que adelantó, justamente el grupo de voluntarios encarnados para hacer todo ayornarnos a la nueva dimensión y ajustar todos los sistemas, no los tenemos que anular por miedo, tenemos que integrarlo y nosotros somos parte formadora de eso nuevo porque estamos habilitados para ser creadores de realidades. Entonces, como yo siempre digo, querida Vanessa, no vamos a ser tan tontos de empezar a crear sistemas nuevos en contra de nuestro propio beneficio. No, se entiende que siempre lo vamos a hacer en neutralidad y en coherencia, y en quinta dimensión ya esta cuestión de poder crear realidades siempre es a favor por el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, quería meter este bocadillo y que nos cuentes cómo has vivido vos la transición a como médica, como profesional, este abordaje, ¿no? Porque entiendo yo, por esto que me escriben a mí y muchos con este tema del miedo a lo nuevo, cómo lo abordan ustedes, cómo están preparados ustedes o si han tenido que pasar por un cuello de botella y hacer esta adaptación. A ver, te cuento así como hace un tiempito atrás tuvimos un primer encuentro de profesionales de la salud acá en Córdoba, en Caminos de Conciencia, y una de las preguntas disparadoras que hicimos a 70 profesionales de salud, todos habíamos pasado por la universidad y estábamos ya patitas de nuevo camino. Una de las preguntas disparadoras fue: ¿qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar en este recorrido? Y era similar la respuesta. El miedo al juicio de los pares, y otro médico, el miedo al juicio de los pares, la exclusión o la no pertenencia, y la posibilidad de en este nuevo abordaje hacerle daño a una persona. Ese era como el nudo o el buen cuello de la botella. Obviamente, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo empecé a transitar mi recorrido, tuve exactamente los mismos miedos. Durante años, yo no dije que estaba estudiando nuevas miradas, estaba estudiando nuevas cosas, que veía buscando nuevos abordajes. Yo me acuerdo haber estudiado encerrada en mi oficina mientras tenía a 11 personas a cargo dentro de un laboratorio haciendo ciencia básica. Entonces,
Yo jamás dije que estaba estudiando otra cosa, porque bueno, mi alma me llevaba para ese lado. Entonces, durante muchos años fueron ocultos, fue así como muy, muy por debajo, ¿no? Eh, el camino nunca va a ser fácil cuando uno pasa de una estructura a otra estructura. Y entiendo porque nuevamente aparece la inseguridad y aparece la resistencia, porque quien está como el telo de juicio es todo el sistema de creencia al cual yo aporté durante muchísimos años, porque son 6 años de la carrera, 4 años de especialidad, y después ya seguís haciendo algún otro recorrido, son años más, no sé. Yo he tenido en mi recorrido 20 años de medicina tradicional, si bien no estuve en la parte clínica, yo me aboqué, yo vengo de la ciencia básica, o sea que todavía vengo de un sistema muchísimo más estructurado que se maneja a través del método científico. O sea que fue todavía un poquitito más forzado el aprendizaje. Y empecé a tomar cursos distintos, yo de eso sola, ¿no? Decía, qué estupidez lo que está planteando este hombre, esta mujer, y generalmente, como mi propio sistema de creencia, en donde yo siento que la de la universidad me da a mí seguridad, y entonces yo me lo cargo en mí, y siempre buscaba cursos o abordajes que fueran adaptados por otros medios. Entonces, el estando médico, pero que te olvides estar diciendo, pues que a mí me lo enseñaron de otra forma. No, no, abandono mañana mismo y después está, no, no puede, no puede. ¿Y será que está diciendo algo? A ver, ¿será que puede ser esto de plantear de la posibilidad de que sea distinto? Es todo un desafío. He tenido periodos de mucho enojo, pero muchísimo enojo. He tenido periodos a donde dejé y abandoné completamente la medicina. Totalmente dije, bueno, a partir de acá, esto no me representa más, pero tampoco tengo algo que me represente. Entonces, pero no puedo seguir aportando algo en lo cual yo siento que ya no encajo tampoco ahí. Entonces, he tenido periodos súper difíciles. Hoy puedo decir que me siento a hablar tranquila porque he hecho un pase, porque he hecho la integración, porque he encontrado la coherencia entre lo que aprendí y lo nuevo que he aprendido. Yo siempre digo que yo soy una fusionadora de conocimiento, no fusiono cosas. Es una de las actividades que tengo. Fusiono lo que aprendí en la universidad, más algo, más cosas nuevas que voy aprendiendo. Con eso también nada se excluye, todo se integra. Nadie, a ningún profesional de la salud, o puntualmente un médico, se le ocurre que decirle a la persona de entretenimiento, una referencia, un agudo, yo se me voy a poner a analizar a ver cuál fue la situación que lo llevó a tener esa manifestación biológica. Está clarísimo. ¿Ah? Entonces, no puede dejar de lado lo que aprendió. Entonces, lo que uno va haciendo es, va viendo y de acuerdo a la situación, a la urgencia, a la emergencia, al estado que sigue la persona, a la presura que tenga la persona, a la búsqueda que tenga la persona también, uno va viendo qué se le puede proporcionar de acuerdo a lo que esa persona está buscando. Porque hay otra cosa también. Uno no debe dar más información o no debe dar más, uno no debe apresurar o presionar a la persona que ve frente si no me preguntó, si no está listo, si no, porque si no es de vuelta, entra todo por obligación o por miedo o porque me lo dijo el médico. Entonces, el médico situado en un lugar de como autoridad. Yo siempre digo que yo devuelvo el poder de sanación al paciente, a la persona, y no me gusta decir paciente porque paciente es un receptivo que no hace nada. Entonces, a la persona que tengo con una manifestación, yo le devuelvo el poder, yo te acompaño, yo te muestro si quieres, la elección final siempre va a ser tuya, ¿no? Entonces, yo creo que eso también un poco de este cambio de cuál es el rol del médico en el proceso. Porque antes el médico era palabras Exacto. y hoy es
A ver, yo te compongo, volvemos viviendo juntos. ¿Sí? Creo que también una de las cosas que más se siente que la medicina en la actualidad es la falta de calor, ¿no? La falta de cercanía y dar, es escuchar a las personas. Muchas veces las personas lo que están necesitando es alguien que los mire y los escuche. Que después la biología sola va a hacer su parte, ¿tá? Yo recuerdo que cuando era estudiante de medicina iba a hacer algunas guardias al hospital infantil, porque a mí me gustaba mucho el tema de los chicos. Entonces yo iba a hacer las guardias al infantil y cada vez que venía un niño con un corte o con una situación así, yo lo que hacía era, estaba el niño en la camisa, yo me ponía del lado de la cabecita del niño y le cantaba. Mientras que el cirujano del otro lado cosía. Y más de una vez yo leí unos retos horribles porque me decía, doctora, ubíquese, usted tiene que estar viendo cómo se hacen los puntos. Pero yo le decía, pero ¿cómo puedo ver eso si veo un niño que está sufriendo, está desbordado? O sea, esto es la calidez, el parte humana. La parte humana es la que, bueno, hoy siempre yo creo que en realidad esa sensibilidad fue la que a mí no me permitió hacer la parte clínica. Yo siempre dije cuando terminaba la universidad, no voy a poder con la deshumanización que hago. No voy a poder. Entonces, lo que no obviamente, no de manera absolutamente inconsciente. Hoy lo puedo ver con el diario de lunes, puedo ver con mi mente. Opté por encerrarme en un lugar donde yo me sintiera segura, que era el laboratorio, ¿no? Entonces opté por irme a la ciencia básica, aparte porque soy sumamente curiosa, yo quiero saber todo por qué. Entonces, pero opté por encerrarme en ese lugar porque ahí me sentí protegida, porque no iba a poder con la deshumanización. Y en la actualidad, hoy por suerte, bueno, después de muchísimo recorrido, sigo pensando exactamente lo mismo. Yo toco a la gente, hablo, la escucho, la miro a los ojos, y obviamente después se puede hacer un montón de otras cosas, pero creo que esos son la pisé, una necesidad más. Está teniendo una persona en la que viene a la adolescencia, que por eso está recurriendo a vos. Vane, tomo esta parte, no me quería olvidar, esta parte fundamental que nombraste, que no se puede ir más rápido que el proceso evolutivo. No me estoy refiriendo al proceso de la enfermedad, ¿no? Tampoco, pero principalmente vamos a la parte humana. En la tercera dimensión, para empezar a entender un poquito el nuevo paradigma dentro del mismo sistema, medicina-ciencia, en la tercera dimensión hemos descartado literalmente al humano. El humano debía obedecer a lo que se le daba de afuera, punto, obediencia, y no había otra manera, incluso porque justamente por eso hoy tenemos el factor miedo y el factor culpa, que son dos programaciones que han sido instaladas adrede porque eso no es natural del ADN humano, son programaciones sociales instaladas. Nosotros hemos terminado teniéndole miedo a no avanzar y evolucionar en otras cosas, tomar niveles superiores o hacer las adaptaciones correspondientes para lograr niveles superiores, pues justamente por no, una de las cosas que hemos tenido es no respetar el proceso humano que acompaña una enfermedad, que acompaña un síntoma, porque a veces no todo es enfermedad, son síntomas reactivos emocionales, psíquicos, etcétera. A veces simplemente es contaminación externa por químicos o metales pesados. Entonces nuestro sistema hormonal empieza a distorsionarse y en vez de generar las hormonas que tenemos que generar de acuerdo a los diferentes momentos del día del ciclo circadiano, estamos tan desconectados del ciclo circadiano justamente por esta automatización que tenemos y hemos perdido, bueno, perdón, entonces perdemos el sistema hormonal y perdemos el segregar las hormonas correctas que nos mantienen como un reloj, que serían lo que permite que el cuerpo humano esté a ritmo perfecto para no distorsionarse, no tener enfermedades
ajustado al ciclo de la matriz natural, el ciclo circadiano. Nos hemos salido de ruta mal de todo eso y esto nos ha llevado a directamente desconectarnos como humanos de lo que es la ciencia natural, los ritmos naturales, la medicina natural, pero fundamentalmente la medicina natural va a funcionar también si nosotros respetamos el proceso humano, el momento que está viviendo la persona que viene a consultar. Yo considero, por lo que veo de afuera y soy súper observadora, lo hemos perdido 100%. Es como que el humano no importa. El humano tiene que obedecer los sistemas. Bueno, eso tenemos que saber en la quinta dimensión, en una situación nueva, nosotros volvemos a recuperar. Podríamos decir así, que el software o el programa de la quinta dimensión es recuperar todas las matrices naturales o el humano a nivel individual volver a alinearse a las matrices naturales, y las matrices naturales lo primero que respeta es, por eso es que también se lo entiende como ontocracia o soberanía del ser, es que respeta primero la situación humana, lo que siente el humano, por qué el humano llegó a esa situación. Bueno, hacia eso vamos, y eso es uno de los factores que nosotros tenemos que tomar ahora la medicina como una medicina integrativa, porque va a integrar todos los aspectos del humano. Nosotros conocemos, nos has dado escuela de cosmobiología, que pienso yo, ¿no? Como yo lo interpreté, como lo veo yo o lo integré yo en mí. La cosmobiología, que es uno de los aspectos que desarrollas hoy como médica, nos vuelve a integrar o vuelve a tomar ese hilo del humano primero, cosmobiología, poner en primer lugar el humano, pero con esa integración conectada a conectado el humano a todas las matrices naturales, dado que el cosmos, que de eso sí entiendo bien, por supuesto no sé de medicina porque no estudié, pero sí del cosmos, es que nosotros estamos, este avatar está cósmicamente o estamos integrados en mallas matrices con todo el cosmos. Respiramos como respira el cosmos, tenemos un campo atómico con electrones que nos acomoda a la Tierra y al cosmos, recibimos información a través del fotón del Sol. Entonces, todo esto es cosmobiología, la biología adaptada a las matrices naturales, perdón, entenderlo de esta manera. O descontar sobre, bueno, si querés tomarlo desde la cosmobiología, o podemos empezar a abordarlo desde la matriz natural. Te retomo de un cachitito atrás en donde vos decías que es necesario volver un poco a lo natural o a lo original. Lo original. Exacto, porque fíjate, como bien decís vos, desbarrancamos mal. ¿Viste? En Argentina encima nos fuimos al Sí, literal. sí, creo que sí, hay una desbarrancamos. Definitivamente. Entonces, es necesario que de esto tan desviado volver a la plantilla original, a la matriz original. Y para hacer eso, em, lo loco es que muchos de los abordajes que nosotros planteamos tienen que ver con abordajes que son muchísimo más compatibles con la naturaleza. La naturopatía, la homeopatía, la herbolaria, la astrología, que aquí te voy a hablar de la cosmobiología, es uno de los saberes más antiguos, ¿no? De hecho, la astrología médica existe desde del siglo XV, ¿no? Entonces, la astrología existe de muchísimo más atrás, pero los médicos en la antigüedad sabían del cosmos, sabían de la relación que hay con esta influencia que es la bóveda celeste, que influencia que hay energética arriba, por la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, nosotros, cada uno de los individuos, es un microcosmos. Estamos el macrocosmos y este es el microcosmos. Entonces, la cosmobiología para mí se me apareció, siempre me gustó mucho la astrología, siempre me llamó la atención. Entonces, pero la cosmobiología, ¿qué es? Es entender al ser desde
un síntoma físico o desde la biología. O sea, esto es, yo siempre lo explico que es tomar la punta del ovillo. Yo voy a tomar la punta del ovillo, va a ser una manifestación física, un problema, una situación que está presentando la persona, y a partir de ahí empezar a desanudar la historia, la biografía de la vida, ¿no? La biografía de ese individuo que te hace que muchas veces en biología, la biología tenga que reparar, tenga que entrar en fase de reparación y nosotros, esta fase de reparación, la entendemos como patología o enfermedad. Entonces, lo que siempre me gustó fue esto, ¿no? De repente que pude aunar estas cosas que me interesaban tanto, como era la astrología con la parte biológica, y que le encontré sentido. Entonces, a partir de un síntoma físico, con el respaldo del mandala astral, con la carta astral, que es el mapa de ruta de la persona. Es el mapa. Cada individuo viene con un manualcito de instrucción de cuáles van a ser los desafíos, de a qué le va a tener miedo, cuál es el potencial que tiene, cuál va a ser el órgano que suele afectarse más, cómo va a pensar, un montón de información me da ese mandala astral, esa carta astral. Y entonces yo lo que aprendí a hacer es a leerla en el lado biológico. Y siempre entendiendo de que en ese mandala astral, en esa carta astral, están representados nuestros 4 cuerpos básicos. Es el cuerpo físico, representado por el elemento tierra, es el cuerpo mental, representado por el aire, es el cuerpo emocional, representado por el agua, y es el cuerpo espiritual, representado por el fuego. Entonces uno ve esa combinación que es única para cada individuo. Única. Y además, en el mandala de la astrología ya viene programado acorde a las 7 vueltas de espiral que corresponde un poco, no es tema de ahora, pero bueno, para que lo entendamos escuetamente, aunque sea, corresponde a los septenios de la persona. Nosotros venimos programados, después que nos guste o no, como nos han programado, pasa por otro lado, ¿no? Pero no podemos negar, porque todos nosotros hemos nacido en la tercera dimensión. Hoy que podemos ver las cosas más de la vereda de enfrente para tener una buena amplitud de vista de todo, yo también recibo muchos comentarios de que protestan de eso, entonces como si venimos programados, venimos manipulados. Bueno, ya después al que le gusta, no le gusta ese tipo de programación de la tercera dimensión, no es el caso. El caso es que todos hemos nacido en la tercera dimensión y hemos entrado dentro de un programa que era desarrollar dentro de la tercera dimensión. Entonces, no quiero decir que veníamos programados, porque justamente nosotros contamos con el libre albedrío. Aquí, una vez que tomamos conciencia y que vamos sobre todo pasando evolutivamente de septenio en septenio, cada paquete de 7 años. Eso sí lo traemos programado, o sea, qué cosas evolucionar en nosotros en el primer paquete de 7 años, luego a los 14 años, luego a los 21 y así durante toda nuestra encarnación. Y tenemos en ese mandala astrológico antes de nacer programado qué situaciones superar. A mí me gustaría decirlo así más que karma o dharma, porque eso ya es una lectura mística y aparte nos enoja, porque cuando no entendemos la real situación, sino queremos interpretarlo desde lo místico, nos quedamos cortos. Entonces, la cuestión es que venimos como, si cabe esta palabra, como no tan programado, sino como dijiste bien vos, Vanessa, un manual de instrucción de lo que nosotros luego con libre albedrío lo hacemos o no, porque eso forma parte de la evolución del alma, el famoso hacerse cargo e ir haciendo las autosuperaciones, pero venimos con un paquete programado de que cada 7 años, cada septenio, nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel superior dentro de nuestra propia espiral evolutiva. Y esos puntos de progreso los traemos en el contrato y está
armado en la estructura de la astrología. ¿Dónde encaja eso para cada uno de nosotros? Justamente estamos programados porque nacemos y tenemos todo el manual de la espiral para autosuperarnos, de acuerdo o sea, es ajustado al día que nacemos, el segundo que nacemos y cómo están encuadrados todos los sistemas vamos a decirle astros en general, porque cada astro tiene un arquetipo y tiene una influencia sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar a nuestro favor la influencia de los arquetipos de los astros para tomarlo como digamos, menú, poder integrarlo? Porque lo que estamos hablando justamente es de la medicina integrativa, cómo podemos integrar todos los aspectos del manual que traemos para hacer una evolución más precisa, siempre con libre albedrío, obvio, y si no hiciste nada en esta encarnación, te la suman en la que viene. Entonces, más vale que trabajar algo, vale la pena que trabajemos algo, porque si no, en la encarnación próxima se nos hace más pesado, se nos suma lo que tenemos que hacer en la próxima más todo lo que no hiciste en la anterior. Eh, por eso nosotros debemos conocer que eh, estamos integrados al cosmos y a todas las matrices y debemos ir en relación perfecta al avance de todo un sistema cósmico donde el humano, como ser humano, como entidad, forma parte integral, integrativa de todo el sistema. Lo vamos a tener que entender obligatoriamente, nos guste o no, para la quinta dimensión, que es el nivel que empieza a desarrollar la sociedad y cada humano a partir de ahora. Si no, nos vamos a sentir multidimensionales e integrados a todas las estructuras de la Tierra y del cosmos. Eso es la multidimensionalidad. Vamos fritos porque si no nos integramos al sistema completo ahora, nos vamos a quedar afuera. Y vuelvo a repetir, no sé si estás de acuerdo, hay que empezar por entender que tenemos que volver a entendernos como humanos primero para poder integrar. No podemos quedarnos afuera y tampoco podemos quedarnos en el sillón de casa, en el sofá, esperando que el mundo cambie para que cambie todo dentro mío. Lamentablemente vamos a tener que entender esta cuestión, empezar a integrar todos los conocimientos y volvernos maestros de sabiduría. Es la manera en la que vamos a empezar a superar lo que nosotros hoy mal llamamos enfermedades, porque es que no son enfermedades, son expresiones del cuerpo de lo que nosotros no abordamos. Entonces viene el estancamiento de esa situación y afecta a todos los cuerpos, pero no es una enfermedad. Justamente es una alarma que nos va diciendo dónde tenemos que poner el ojo y empezar a abordar ahí para empezar a pasar de espiral. La misma encarnación dentro de la astrología te muestra 7 espirales evolutivos de cada persona. Me fascina esto de empezar a entender la cosmobiología. Yo creo que lo que acabas de decir para mí es el puntapié, por donde uno viste que a veces te preguntan por dónde inicia, ¿Por dónde empieza? Sí. por ahí, por empezar a indagar en mí, indagar cómo me gestiono emocionalmente, o qué me moviliza, cómo lo enfrento, entender mi forma de pensamiento, ¿sí? Entender qué me apasiona, qué me llama, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, a dónde encuentro yo obstáculos. Bueno, de todo eso es parte de lo que se ve en ese manualcito que estábamos hablando, de esa guía de instrucción. Y puntualmente, yo creo que mientras más me conozco, más me entiendo, más me empodero y dejo entonces el papel de víctima y que allá afuera, todo lo que está sucediendo allá afuera, a mí me lastima, me hace daño. Dejo de ser tan autorreferencial y me pongo un poco más en observadora externo, ¿no? Sin dejar de ser un siguiente, obviamente. Entonces, para eso yo creo que ese es el caminito, es empezar a entenderme cada vez más. Uno de los primeros libros que tuve contacto cuando yo empezaba a hacer este recorrido es de un médico, obviamente, que se llama Ruike, creo que es el apellido, o Ruque,
que habla de la enfermedad como camino o el mensaje del alma. Tenemos que erradicar esta palabra que es enfermedad. Enfermedad, en la programación neurolingüística, las palabras tienen poder, tienen peso. Y lo que ya enfermedad es una discapacidad, no ubica en un lugar de inacción a veces o de víctima o de esto de tener, de andar terciarizando la responsabilidad al otro, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros libros que leí y que yo dije, wow, a ver, se puede abordar lo que no sucede desde otro lado. Entonces, como bien decías vos, los síntomas que tenemos pueden ser mensajes, pueden hablarle a la persona. Incluso si esa persona termina su vida, ¿sí? ¿Quién te está diciendo a vos de este lado que esa persona no aprendió? Porque muchas veces hasta debe suceder el desenlace para que esa alma aprenda incluso en ese momento. Jamás, de los jamases, estamos... yo siempre digo que no... ¿Quién soy yo para juzgar el aprendizaje del otro? ¿Sí? ¿Quién soy yo como Vanessa, como humana en este lado, o como médica, porque son puras chapas de última, para juzgar el aprendizaje del otro? Quizás la persona en una convalecencia y con su muerte aprendió. Entonces, creo que de este lado, uno de los grandes aprendizajes que yo tuve fue la humildad como en mi camino también, ¿no? Porque no soy quien para decir, ay, pero de repente, pero se murió, al final no hiciste nada. ¿Y quién te está diciendo si esa persona no aprendió en ese proceso? ¿Tá? Entonces, creo que los humanos jugamos un montón y muchas veces la medicina se maneja en términos de ¿se soluciona el síntoma o no se soluciona? Y no es tan lineal, no somos lineales, no somos máquinas. Porque muchas veces también entramos en este cuento de algo está defectuoso, algo falló. Nacemos biológicamente perfectos. Nacemos biológicamente perfectos. Entonces, llevar al humano y al cuerpo humano y a los distintos cuerpos a compararlo con una máquina defectuosa, me parece una falta absoluta de respeto y de humanidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es tan complicado a veces el ser humano y los procesos que va teniendo el ser humano que denigrarlo al lugar de máquina defectuosa, que también entiendo de dónde viene, porque hasta entiendo porque dije, ¿por qué nos manejamos como máquinas? Y el manejo de esto, el concepto de máquina o de defecto, fue en el siglo XVII, para poder empezar a estudiar los distintos aspectos, tuvimos que separar o desmembrar al ser, ¿no? Entonces, ahí aparece esta parte más cartesiana, ¿no? Más dura o más lineal, en donde hay algo defectuoso, tenemos que corregirlo, ¿sí? Entonces, puedo entender el concepto desde mi parte mental, ¿no? Pero que mi parte mental no accede a la parte del ser, a la parte humana. Entonces, es muchísimo más complicado cuando uno está trabajando con un proceso con la persona. No es algo defectuoso. Ese síntoma está presente en la persona porque está queriendo decirte algo. Y algo a vos, puntual en tu aprendizaje de vida. ¿Tá? Entonces, no hay accidentes, no hay errores, jamás. Hay situaciones, ¿sí? Que no les damos bola, perdón, no les llevamos el apunte, hay cosas en las que a veces no puedo gestionarlo, no lo puedo ver, no lo puedo afrontar, o miro para el costado, o no sé, hay infinidad de opciones, ¿no? Entonces, pero no es esto de, yo quiero, y quiero ser enfática en esto, tenemos que sacarnos de la cabeza de que somos defectuosos o que algo está defectuoso, porque encima nos ubica en un lugar de discapacidad. Y con un lugar de discapacidad, yo ni siquiera, va a haber infinidad de opciones. Vamos a tener el individuo que ante una situación desafiante así, ni siquiera largue a correr la carrera de la vida, ni siquiera opte por hacer algo. Y vamos a tener que el que ve el desafío
y a pesar de que sabe que tiene un hándicap de -10, lo va a tomar. Entonces, yo creo que es complejísimo el asunto, como para decir que los seres humanos y todo lo que nos pasa a nivel físico puede ser abordado a través de un protocolo. Perfecto, perfecto. Bueno, pero como sociedad, nosotros de este lado, no ustedes los médicos, sino nosotros de este lado, como sociedad, por haber entrado en el holograma a tener que correr un ritmo tremendo, trabajar 12 horas por día, esta cuestión de que cuanto más hijos tengo, más me acelero porque después quiero tener 3 trabajos para dejarle esta cuestión que no sé de dónde, yo a veces me pregunto cómo terminamos ahí como sociedad, ¿no? Porque fuimos arrastrados o proyectados a tomar nada más o ir atrás de lo material nada más. Entonces, cuanto más hijos tengo, entonces más trabajos tengo que tener, 2, 3 trabajos para dejarle a mi hijo una casa, un departamento, porque nos agarra esa desesperación que también no sé de dónde la sacamos, que si no nuestros hijos no se van a poder arreglar, etcétera, etcétera. ¿Y a qué nos lleva todo esto, querida Vanessa? Nos lleva a querer resolver todo de manera ya, 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 no importa cuál sea la solución, y ahí es donde hemos caído en ir al médico para que me dé algo rápido, para sacarme del dolor físico que tengo, o operarme rápido, no sé, ¿qué es lo más rápido? Sácame la tiroides si no me funciona, en vez de enseñarle al humano esta cuestión de la ablación de los órganos que me parece nefasta, otra cosa que hemos caído ahí terriblemente, porque todo el cuerpo humano, esto lo digo yo no como médica, sino desde el diseño de Van Cadmon, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo que es 100% autorreparable, incluso hasta el día antes de morir, aunque tengamos 90 años de edad, porque las células se regeneran, porque cada 7 años, hoy actualmente, cada 2 años, recuperamos todo el pelo nuevamente, recuperamos todas las células nuevamente, por diseño natural del cuerpo humano. Lo que pasa es que no tenemos no nos dan la información, no nos lo han dado en la tercera dimensión. Entonces nos agarra una cuestión de apuro terrible de querer ir más rápido que el proceso para poder mantenernos sanos, asegurarnos de no caer en ninguna enfermedad que nos lleve tiempo a lo que tenemos que ir realmente, que es que si el cuerpo está expresando algo, tengo que dedicarme el tiempo correcto, me lleve lo que me lleve, un mes o un año, para hacer toda la reversión que podríamos llamarla como una sanación cuántica, hablando de volver a las matrices naturales, para que el cuerpo tome su reprogramación natural de poder regenerarse y repotencializarse solo cuando uno acomoda mentalmente o cognitivo o conciencialmente sería mejor la palabra, haciéndose cargo de corregir aquella programación que nos llevó a la distorsión de la parte de la fisiología o el funcionamiento humano, biológico me refiero. Entonces, ¿qué buscamos nosotros hoy por hoy? Que es otro paradigma cognitivo que vamos a tener que cambiar por completo y entender la cosa desde otro lado, es querer solucionar rapidísimo. Me refiero ahora puntualmente a nivel médico. Vamos al médico y que me dé un montón de pastillas para que me quiten el dolor. Magnífico. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Por la vida acelerada que hemos tenido que aprender, digamos, como una supervivencia, así, porque hemos estado superviviendo en la 3D, para poder abarcar, supuestamente estar artificialmente bien, para poder abarcar el ritmo ficticio de un abordaje de un montón de cosas que en realidad no son naturales, ni tendríamos que ni a ese paso acelerado, ni con ese objetivo de abastecer permanentemente. Yo le llamo las cosas materiales, pero no voy específicamente a obtener un auto o un departamento, no, sino a responder al sistema que te exige permanentemente que tenés que estar bien, pero para abastecerle el sistema al sistema.
no para abastecerte a ti misma como humano y poder dejarte el tiempo de entender por qué tu organismo se está distorsionando o saliendo de ruta, entenderte y volver a darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para volver a repararse. Por eso es tan necesario, no sé si estás de acuerdo, es tan necesario salirse de ese modo 3D porque no nos soluciona nada, permanentemente nos saca de eje, y vamos a tener que aprender todo lo nuevo de la medicina, vamos específicamente a la medicina ahora, para poder hacer nuestras autorreparaciones, pero si no nos dedicamos, si no empezamos a tener un ritmo de vida, porque tampoco sirve que te dediques a hacer las dietas o los detox cuando te tocan los 15 días de vacaciones en el trabajo y ya que tengo vacaciones lo hago. Acá lo que vamos a tener que hacer ustedes, gracias y por suerte que están ustedes, los médicos integrativos. Hoy le decimos integrativos por eso, porque nos están enseñando a ver, a que nosotros podamos ver las reales, las verdaderas áreas donde nosotros tenemos que poner el punto o el ojo para reparar nuestro ser integral, nuestro cuerpo humano, pero como bien dijiste también, gracias que lo dijiste, todos nuestros cuerpos acoplados, no solamente el cuerpo físico, que es el único que vemos con los ojos y que sentimos con las terminales nerviosas, ¿no? Que nos hacen dar la alarma de los dolores o etcétera, como para que nosotros reparemos que ya nuestro cuerpo está en alarma, tenemos que reponerlo. No, tenemos en conjunto cuerpos etéricos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo vital, el cuerpo astral, un montón de cuerpos que terminan afectados. Por eso tenemos que aprender a reparar en integridad todo lo que es el avatar humano. Bueno, no sé qué más tenés para agregar, esto está interesantísimo. Vamos a hacer un capítulo segundo. Te invito, ¿sabes a qué te invito, Vanessa? A que busques un tema dentro de todos los que hacen a la reparación, vamos a llamarle reparación de esta distorsión que hacemos de este avatar. Elegite un tema y lo desarrollás en la próxima invitación. No, genial. Quería agregarte esto que vos estabas diciendo. Lo que pasa es que estamos en modo supervivencia y mientras el individuo, que somos criaturas de la naturaleza, el animal en modo supervivencia, y nosotros somos un animal superior, ¿no? Pero seguimos estando dentro de los mamíferos. Entonces, en modo supervivencia se activa mi sistema de estrés. Y en la antigüedad, capaz que el estrés estaba en la jungla, en la selva, y hoy la vida cotidiana, era la plata que no me alcanza, en el trabajo conforme en el que estoy, las relaciones con las que no me llevo bien, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos la selva allá lejos, sino que tenemos la selva acá, ¿no? Está acá. Entonces, y seguimos funcionando de la misma manera, activando nuestro sistema de estrés, que es el que nos va a permitir la supervivencia, obviamente, la lucha, la huida o el congelamiento, y no hemos podido salirnos de ahí, porque la vida te va llevando a estar en ese modo supervivencia. Entonces, la invitación también es a esto, en algún punto voy a tener que correrme de ese modo, voy a tener que modificar la forma en la que vivo y no con el retiro de los 15 días. Está clarísimo lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque no lo puedo sostener en el tiempo. O sea, tengo que cambiar mi forma de vida. Tengo que cambiar de ese modo de supervivencia al modo vivo. Vivo, estoy vivo, me abro, me reproduzco, crezco, ¿sí? Aprendo, me expando. Obviamente, entendiendo que no existe nada en el universo que sea expansivo para siempre. Está el movimiento de expansión y el movimiento de contracción. En el ser humano existe exactamente lo mismo. No hay nada más gráfico, y lo conocemos todo, que cómo funciona el corazón. El corazón tiene contracción y tiene dilatación. Entonces, como en todo en el universo, entonces, es empezar a vuelvo a lo mismo, es volver a lo original, volver a la naturaleza, volver a los ritmos naturales.
Entonces, los abordajes, como para ir cerrando, los abordajes tienen que ver con recordar la medicina ancestral capaz, o recordar la medicina de la antigüedad. Hoy lo vemos como cosas nuevas. Por ejemplo, hablamos de la nueva medicina germánica, pero está descrito desde antes. O hablamos de la cosmobiología, pero está descrito desde antes. O hablamos de los abordajes de frecuencia, viste que ahora estamos con frecuencias de escalares, frecuencias de SI, con todo esto de la medicina más cuántica. Pero resulta que lo describieron hace tiempo atrás, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que tenemos que tomar es eso. Yo siempre digo que tenemos que recordar. Perfecto, magnífico. Pero recordar desde el sentir, desde Sí. el vibrar. Absolutamente, Así es. absolutamente. Es recordar desde ese lugar que bien decís vos, ¿no? Desde esto a mí me resuena, no lo puedo entender, pero a mí me resuena de una manera que no lo puedo, no puedo negarlo. Bueno, pero en definitiva, entonces, Vanessa, ¿a qué vamos a resumirlo en un solo punto? Hay que volver a resignificar todo de acuerdo a los parámetros que eran de origen en la naturaleza. En la naturaleza. Porque si vamos al caso, por ejemplo, están puestas en la tierra, obviamente que esto es por cuestión administrativa, así se gestó, están puestas en la tierra todas las plantas medicinales, absolutamente todas las que cubren todas las distorsiones. Lo que tiene la medicina natural, desde donde se quiere abordar naturopatía, higienismo, fitoterapia, herboristería, desde donde sea, las plantas naturales conservan el toroide, el campo energético, porque las plantas, al hacer fotosíntesis, cargan toda la batería, la energía del sol. Entonces, cuando nosotros abordamos la medicina desde cualquier área natural, obviamente estamos cargando el campo atómico. Si nosotros estamos pretendiendo sanarnos con medicina sintética, cualquiera que sea, farmacia, droguería, lo que sea, robótica inclusive, no estamos sanando nada porque no estamos resignificando el avatar desde la manera natural de origen, la estructura de origen. Nos guste o no, con esto voy a cerrar, pero quedás invitada, querida Vanessa, para una segunda. Vamos a buscar un tema puntual y lo desarrollamos dentro de lo que es la nueva medicina, ¿no? ¿Se entienden? Como para ir aprendiendo, así compartimos con toda la humanidad, por lo menos la que guste escuchar, compartimos ya concretamente, ¿no es cierto?, cómo podemos hacer los abordajes desde la medicina integrativa o medicina cuántica. A mí me gusta llamarla cuántica porque ahí entendemos que va a funcionar siempre y cuando integremos la totalidad de las matrices y el humano en su totalidad del ser, ¿no? Por eso le llamo yo cuántico. Vamos a tener, con esto cierro, vamos a tener que entender, o por lo menos de esta charla de hoy, lo que queda en limpio es que obligatoriamente el ser humano va a tener que aprender a resignificar. Absolutamente. Yendo hacia el origen, a resignificar ¿a dónde? Bueno, perfecto, yendo hacia el origen, a cómo eran las cosas en el principio, pero fundamentalmente quedarnos con la idea que vamos a tener que soltar la estructura de la ciencia y de la medicina tan escasa, no la critico, no digo ni mala ni buena, pero que se quedó súper escasa para darle solución o abordaje a la salida de ruta o las distorsiones del humano, contemplándolo como ser, física, biológicamente y emocional, existencialmente, psíquicamente, todo abordado como un conjunto. Vamos a tener que aprender a resignificar la ciencia y la medicina. Bueno, cuento contigo para que nos acompañes en otro capítulo entonces en un tema en especial y, por ejemplo, desde ahí, desde ese punto, cómo hacer una resignificación. Querida Vanessa, muchas gracias. Vamos a dejar después tus redes escritas debajo en la descripción del video. Gracias por acompañarnos. Gracias también por acompañarnos los años anteriores con las escuelas y las aulas que nos has dado de cosmobiología.
Gracias, querida Vanessa. A vos un placer y el servicio como siempre. Bueno, igualmente, gracias a ti y a todos los médicos integrativos. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una tarde más, en estas tardes de invierno en Argentina, que mientras estamos obligados a estar aquí adentro, aprovechamos para aprender de estos seres tan maravillosos que no solamente han aprendido el conocimiento en las academias, en las universidades, sino que han sido voluntarios eternados para darnos en este momento los nuevos paradigmas.